Muy buenas a todos y bienvenidos a esta nueva cita del Global Corporation Center. El Global Corporation Center, como todo ahora ya sabéis, es un espacio donde se debaten todos los temas que son de interés del board empresarial, del Consejo de Administración. Y un espacio donde además lo que hacemos, compartimos con profesionales, con operadores, con consejeros, lo que son las experiencias para buscar las mejores prácticas, que es el objetivo, el fundamento, vamos, del centro, del Global Corporation Center. Bien, hoy tenemos un argumento particularmente relevante. L'ultima cita ha sido hablando de comisión de nombramiento y retribuciones. Hoy hablamos en el apartado de análisis de riesgo de un tema que tiene mucho que ver con el desarrollo tecnológico. Es decir, la nueva tecnología ofrece muchísimas oportunidades, pero también es un elemento de riesgo relevante, ¿no? Entonces, hablaremos de ciberseguridad. ¿Qué significa eso? Significa que, como hemos leído en los últimos tiempos, los ataques cibernéticos crecen. Yo no digo que son de todos los días, pero casi. Y es difícil también prever un ataque cibernético. Puede tener una influencia importante en el utilizo de datos sensibles, pueden determinar fraudes, pueden determinar sabotajes también, y por lo tanto es un tema que una empresa, un consejo de administración de una empresa tiene que tener en cuenta, mucho más probablemente de cuanto hasta ahora ha tenido en cuenta. En función también de las responsabilidades que los consejos de administración ahora tienen gracias a la nueva ley de sociedad de capitales, donde la responsabilidad es jurídica y por lo tanto personal de todos los consejeros de administración. Bien, sobre este tema, además tenía que participar la CNMV, que al último momento no ha podido participar, que estaba evidentemente muy interesada y es muy interesada al tema porque hará parte de un análisis que harán para dar recomendaciones en este sentido, ¿no? Hoy hablaremos de este tema con un panel muy relevante que puede aportar mucho, que se compone de Elena Maestre, socia de ciberseguridad de EY, Alberto Hernández, director general, CEO de INCIBE, dependiente del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. Ángel Durández, presidente de la Comisión de Auditoría y Control de Repsol y consejero también de Prosegur. Fernando Fernández, vocal de la Comisión de Auditoría de Red Eléctrica de España. José Massa, expresidente ejecutivo de Iberclear y Senior Advisor de BME y economista del Estado. Gianluca D'Antonio, director del máster en Cybersecurity, que ofrece la School de Human Science and Technology. Chief Information Officer de Ferrovial, cofundador y presidente de la Asociación Española para el Fomento de la Seguridad de la Información ISMS Forum Spain. Bien, y Miguel Ferré, como vicepresidente del centro y también como Senior Advisor de EY, y yo como presidente del Global Corporation Center. Bien, antes de empezar a hablar del tema, del debate, quiero pedirle a Miguel, que tiene un estudio internacional de EY sobre el tema, de empezar a introducir el tema en función del estudio, el resultado del estudio, y luego abrimos al debate la discusión. Muchas gracias, Pipo. Buenos días a todos. Efectivamente, nos parecía pertinente enmarcar la valoración de la gestión de riesgos que se puedan hacer en las cotizadas españolas en una tendencia internacional, porque es evidente que en este mundo globalizado este es un fenómeno, por tanto, también global. Y en materia de gobernanza corporativa yo creo que no podemos dejar de lado el peso pesado que significa todo lo que viene del mundo, digamos, anglosajón, en particular de Estados Unidos y de la SEC, ¿no?
Como contaba Pipo, apuntaba, tenemos un marco ahora mismo, vamos a decir, normativo de soft law en España en materia de este binomio Consejo-Administración y dentro de la Comisión de Auditoría y Ciberseguridad, que ya te lo marca la propia ley. La ley de sociedades de capital, que marca como facultad indelegable de los miembros del Consejo decidir la política de supervisión de riesgos. En la Comisión de Auditoría, y aquí estáis dos representantes eximios, os encarga esa supervisión, y luego vía soft law, ya sea el Código de Buen Gobierno Vasco Cotizás y directamente y de forma más reciente la guía técnica, la número 3/2017, garantía de interés público, pero bueno, ya utiliza directamente la palabra ciberseguridad, que antes se hablaba de riesgos tecnológicos, aunque todos sabemos que estamos hablando de lo mismo, y en esta guía técnica ya nos contaréis, pero alude a que en todas las reuniones tenéis que incluir el punto de orden del día, o sería conveniente, prácticas aconsejables, valorar o repasar todo lo que tiene que ver con ciberseguridad. En este contexto, creo que es de valor hablar un poco también de lo que nos rodea en la tendencia internacional, concretamente, como os decía, en el estudio que hace EY, el Center for World Matters, un centro para asuntos en materias de consejo, que es doble en el sentido, primero, que ha analizado con una encuesta a miembros de consejo de las que cotizan en Estados Unidos, a la inmensa mayoría de ellas, en cuanto a las prioridades para el consejo en este año 2018, es decir, cuáles son las preocupaciones que los consejos de las cotizadas de Estados Unidos van a tener o van a llevar a sus órdenes del día. Y uno de los asuntos prioritarios, de los 2 o 3 mayores, lógicamente, es la ciberseguridad, por lo cual se confirma que es una materia que desde luego al otro lado del Atlántico, que por otra parte es donde también están situados, vamos a decir así, mentalmente muchos de los inversores institucionales y muchos también de los asesores de voto, están localizando como un asunto que tiene que tratarse y sobre el cual van a preguntar, lógicamente, ¿no?, en materia de consejos. En particular, y yo creo que la experiencia estadounidense también es interesante, porque este mismo año 2018 la SEC, digamos, la CNMV estadounidense, ha emitido una especie de guía también en materia de ciberseguridad, que yo creo que es de especial interés, ¿no? Esta que seguramente la conocéis muchos, y habla de un tema que yo creo que, si os parece, a lo mejor a lo largo de la mesa o de esta mañana podríamos en un momento evocarlo, ¿no? Habla de varias cosas, pero una de ellas es la divulgación o no de los riesgos o de los planes de supervisión de riesgos tecnológicos a los inversores y sus asesores de voto. Bueno, la SEC no es que discuta sobre ello, sino que directamente lo recomienda a las cotizadas, que evidentemente distingue que no puede darse el detalle concreto para, lógicamente, desvelar o desprotegerse ante posibles ataques cibernéticos, pero sí la existencia de un plan de supervisión, de planes de alerta temprana, de si se dan incidentes, contarlos abiertamente, a lo mejor no el detalle, pero no ocultar a los inversores, porque la SEC parte, yo creo que tiene razón en ello, de que, como contaba Pipo de alguna manera, la vulneración del riesgo cibernético afecta no solo a los ejecutivos, efectivamente afecta a los inversores, desde luego afecta a los mercados de capitales. Imaginemos, ¿no?, cualquier bolsa limitada como la nuestra, lo que podría significar, y por tanto, sin exagerar, a la propia economía de las naciones, en la medida en la que los mercados de capitales puedan verse afectados por un ataque muy brusco, muy violento. Entonces, yo creo que esa reflexión sobre la divulgación o la transparencia en cuanto a los planes de supervisión y de prevención, que yo creo que es la palabra mágica en este concepto, ¿no?, de la ciberseguridad, es vital, ¿no? Y ahí tenemos digamos, esa referencia. Yo creo, por mi parte, como introducción, podríamos dejarlo aquí, Pipo, y luego seguimos. Sí, entonces, antes de abrir el debate entre todos, teniendo aquí INCIBE, quería preguntar a Ángel, como entidad pública de referencia, ¿cómo veis este tema y cómo lo veis no solo en España, sino también en experiencia a nivel internacional? Bueno, pues muchas gracias, buenos días, y un placer para INCIBE, para mí, pues estar en este foro. Empezar diciendo que INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, es una entidad pública, somos empresa pública que depende de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, como decíamos, del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. Es decir, somos una entidad civil que trabajamos en la ciberseguridad. Y eso es bastante interesante a la hora de abordar el problema. ¿Por qué? Porque digamos, la ciberseguridad como problema o como reto requiere una visión holística y una aproximación holística. Somos varios organismos públicos en España,
que trabajamos en ciberseguridad. Uno de ellos somos nosotros, INCIBE, que nos dedicamos fundamentalmente a trabajar en el ámbito de la ciberseguridad del ciudadano y de todo el sector privado, desde la pequeña y la mediana empresa a la gran empresa y especialmente a aquellas empresas que sean de carácter estratégico o que operen infraestructuras críticas en nuestro país. Pero hay otros organismos que aportan aproximaciones diferentes porque el problema es un poquito diferente en función del ámbito de aplicación. El Mando Conjunto de Ciberdefensa, que tiene la capacidad en las Fuerzas Armadas de responder ante un conflicto militar, porque en el ciberespacio se pueden desarrollar operaciones militares, y de hecho ya ha ocurrido en el pasado, y estamos viendo de alguna forma, aunque es una amenaza híbrida, el Centro Criptológico Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, que tiene como objetivo proteger a la administración pública, porque en general las amenazas que afectan a la administración pública pues suelen ser amenazas que provienen de organismos de inteligencia o de estados. En el sector privado la amenaza es diferente y ahora hablaré un poco de ello. Y también, por supuesto, el Ministerio de Interior con la Policía, Guardia Civil y la Fiscalía, también el Ministerio de Justicia, para combatir el ciberdelito, o el Ministerio de Exteriores en el ámbito de las relaciones internacionales. Porque desde nuestro punto de vista, la ciberseguridad es un asunto de interés internacional y de reto internacional. Si bien la seguridad tradicional es más un asunto de país, un asunto de Estado, aunque requiere colaboración internacional, la ciberseguridad claramente es un reto de nivel internacional. La amenaza es internacional, el origen de lo que ocurre en España se puede originar a miles de kilómetros de distancias, además es que está ocurriendo así, gran parte de lo que ocurre en nuestro país se origina en otros países, pega saltos y llega al nuestro, y por lo tanto la colaboración internacional es fundamental. Pero nosotros vemos que la ciberseguridad tiene varios puntos de vista, ¿no? Un reto a la seguridad nacional, pero también un componente empresarial o industrial importantísimo. Por un lado, porque los ciberataques producen pérdidas económicas, pero también oportunidades de negocio y de desarrollo de las propias organizaciones. También porque la ciberseguridad presenta una oportunidad para desarrollar nuevo negocio. Es un mercado, el sector de la ciberseguridad, que crece al 11-13% a nivel mundial. En nuestro país estamos en ese margen, el 11 al 13%, que genera una demanda de profesionales y de creación de puestos de trabajo muy importante, y por lo tanto es una oportunidad también para que nuestro país y nuestras empresas desarrollen sus negocios en este nuevo sector. Y luego importante ver cómo ve cada país, y me preguntabais cuál es la visión a nivel internacional de cómo se ve la ciberseguridad. Bueno, pues nosotros estamos viendo que cada país lo ve de una forma diferente, y esto se debe a diferentes condicionantes. A los aspectos históricos de cada país, eso influye, y ahora contaré un ejemplo, aspectos culturales, la situación política, la situación social y, por ejemplo, que la ciberseguridad presenta una oportunidad para que ciertos países tengan superioridad geoestratégica, geopolítica a nivel internacional. En nuestro país vemos la ciberseguridad como un problema, un reto a la seguridad nacional, como una oportunidad de desarrollo y de creación de puestos de trabajo, de desarrollo de nuevas empresas, de internacionalización de empresas, pero hay otros países que ven también una oportunidad para que mediante el desarrollo de empresas y su posicionamiento en ciertos países pues tengan una posición geoestratégica en ciertas áreas del mundo. O hay otros países que pueden ver la ciberseguridad como una herramienta, o el ciberespacio como una herramienta pues para obtener información, para influenciar en la sociedad y por lo tanto en la opinión pública y cambiar tendencias o cambiar opiniones. Por lo tanto es un entorno complejo que deriva por las especiales características que tiene el ciberespacio y que yo creo que es importante cuando hablamos también a nivel de consejos de administración. Es decir, Internet, el ciberespacio y las tecnologías ya tiene un nivel de penetración enorme en todas las organizaciones, enorme, es indudable, la va a seguir teniendo, la tecnología es presente pero es futuro, nos proporciona muchas mejoras y ventajas en el desarrollo de nuestras empresas y de nuestra sociedad, pero el ciberespacio es un espacio global, como ocurre con la tierra, el mar, el espacio exterior, que llega a todos los rincones del mundo. A día de hoy hay más de 3.600 millones de internautas, sabemos que en nuestro país hay más dispositivos móviles que ciudadanos, todo el mundo en nuestro país utiliza las tecnologías, pero ya prácticamente en todo el mundo. En los próximos años la penetración de Internet será masiva.
Además, el ciberespacio, los tiempos se miden en milisegundos y eso es un aspecto muy importante, es decir, las agresiones, las amenazas, de pasar de amenaza a agresión o ataque, estamos hablando de milisegundos y el efecto que produce se habla en milisegundos. Además, es un espacio en el que se proporciona anonimato por diferentes razones, por razones técnicas, pero también, como decía antes, culturales e históricas. En España, a día de hoy, tenemos una ley de conservación de datos que lo que se hace es que los operadores de telecomunicaciones conservan los datos de navegación, es decir, la IP y quién está detrás cuando se conectan a Internet, y bajo ciertas situaciones, bajo una investigación policial, y si lo autoriza el juez, esos datos se pasan a la policía y a la Guardia Civil para investigar. Pero en otros países, por razones históricas, culturales y políticas, pues tener una ley de conservación de datos lo consideran como una agresión directa a un principio fundamental, que es el de la privacidad. Y no existe esa ley. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando recibimos un ciberataque que pasa por este país, aunque no se haya originado allí, cuando iniciamos la investigación, morimos. Llegamos a un sitio en el que ya no se puede tirar del hilo. Por lo tanto, es algo muy interesante para organizaciones criminales que operaban en el espacio físico y ahora operan en el ciberespacio. Y además es un espacio asimétrico y también un aspecto fundamental que lo hace diferente de otros ámbitos. Si hablamos de energía nuclear o de capacidad nuclear, normalmente hay un Estado detrás con miles de millones de dólares o euros de inversión y años de investigación. Si hablamos de ciberarmas o de herramientas que permitan a las organizaciones criminales robar grandes cantidades de dinero, hablamos de pequeños grupos bien organizados, pero que lo que tienen es conocimiento, un poquito de inversión, pero una rentabilidad enorme. Y todo esto unido, lo que puede producir, y para finalizar mi intervención, es que cuando hablamos del sector privado en nuestro país, pues que el año pasado gestionamos más de 123.000 incidentes de ciberseguridad que afectaron a nuestros ciudadanos, a nuestras empresas. Gran parte de ellos se deben a organizaciones criminales que operan en el ciberespacio y consiguen grandes cantidades de dinero. Evidentemente, el impacto económico que tiene un fraude, una extorsión, un robo, es importante, pero cuando hablamos de grandes entidades, el impacto que tiene en la confianza de los clientes en las entidades puede ser enorme. Cuando el modelo de negocio de una organización se basa fundamentalmente en la confianza que proporciona a sus clientes, un ciberataque lo pone en serio riesgo. Y recuerdo, por poner un ejemplo, en algunos sectores, y por ejemplo si hablamos de los despachos de abogados, cuando hemos hablado con ellos, en ellos se ve muy claro. Es decir, el impacto de sufrir un ciberataque no es la pérdida económica que puede producir, sino el propio cierre del negocio, porque se ha minado la confianza en el propio negocio y por lo tanto los clientes no van a ir a trabajar con ellos. Por lo tanto, estamos ante un problema complejo, con unas características que lo hacen que crezca continuamente y en el que evidentemente a nivel ciudadano y a nivel empresa estamos inmersos porque todos utilizamos tecnología. Muchísimas gracias. Yo diría que a raíz de cuanto tú has dicho, que es súper interesante y además demuestra efectivamente que todavía tenemos que buscar la vía para defendernos, que todavía no la hemos encontrado, yo diría, afrontamos por el momento cuál es la situación actual de las empresas aquí representadas, qué están haciendo las empresas para intentar reducir al mínimo el riesgo, este tipo de riesgo, y luego también con tu ayuda, qué se puede hacer para minimizar verdaderamente este riesgo, ¿no? Porque es un riesgo, repito, que efectivamente afecta la empresa, el negocio, el consejo de administración, los inversores, cioè tiene un impacto que seguramente es bastante complejo, cioè no afecta solo una parte de la empresa o del negocio. Entonces, yo empezaría con, aquí a mi derecha, con Fernando, y luego Aquí está el presidente de la comisión de auditoría. Bueno, entonces empezamos con Ángel. Pasamos de la derecha a la izquierda. Por seniority. Por seniority. La derecha y la izquierda Muchas gracias por haberme dado la oportunidad de empezar. Yo creo que lo que ha dicho Alberto, poco más hay que añadir. Yo creo que es que has planteado el problema como es. Simplemente decir que vamos a seguir viviendo
en un problema que podremos tener todo tipo de mecanismos para identificar, pero que nunca vamos a tener todos. Es decir, que yo creo que, claro, la CNMV y, bueno, y todas las instituciones que gobiernan el mundo corporativo ha dictado una serie de procedimientos o de requisitos que hay que tener con respecto a esto. Y ha puesto una serie de responsabilidades. Como siempre, la responsabilidad está en el Consejo. O sea, esto que antes se decía, ser consejero de una empresa, que comentábamos antes, es una cosa estupenda. Bueno, pues no. Es decir, ser consejero de una empresa conlleva una serie de responsabilidades enormes. El control de riesgos en general y de ciberataque en particular es responsabilidad del Consejo. Es decir, que el Consejo tiene que asegurarse que efectivamente existen los mecanismos para que esos riesgos estén debidamente controlados o previstos, o prevenidos, perdón, que sería el verbo que habría que aplicar. Y eso, en la mayoría de los consejos, se hace a través de la Comisión de Auditoría, que no deja de ser una comisión representativa de lo que es el Consejo, que no es que el Consejo delegue su responsabilidad en él, sino que simplemente usa ese vehículo para depurar previamente los riesgos que pueden existir. En la mayoría de las empresas, de las grandes empresas, existe además una dirección de riesgos que está permanentemente vigilando la distinta variedad de riesgos que se pueden dar en distintos ámbitos dependiendo del tipo de empresa al que estemos hablando. Desde luego, el ciberriesgo es enorme y difícil de prever. ¿Paliar? Pues hombre, se puede paliar, desde luego. Y yo os aseguro, porque he estado hace una semana en una reunión con una serie de empresarios americanos y europeos y profesionales del mundo del análisis del riesgo cibernético, y claro, no hay, como podéis imaginar, no hay nada definitivo. Es decir, que el ciberataque es brutal, que los intereses de distintos países, instituciones o piratas que andan por ahí, o espías, que quieren meterse en tus intimidades como empresa, sigue estando vigente. Que los hackers actúan con una inteligencia tremenda, porque es que viven para eso. Viven para ser hackers, con lo cual una de las recomendaciones es pongamos un hacker en la empresa. Es decir, la empresa tiene que contar con un hacker. Un hacker blanco, se llama hacker blanco. Un hacker blanco. Claro, porque es que al final ellos son los que pueden ir haciendo una serie de ensayos generales para ver cuán prevenida está la empresa para un futuro ciberataque. Y en el caso de que encuentren fallos, ver qué murallas se pueden crear para que eso no sea así. Yo creo que de todas formas en el mundo empresarial hay un factor primario y fundamental que es la prevención, que va unido a la educación. Es decir, tengo que formar a todos los responsables de la empresa para que sepan que sobre ellos pende una responsabilidad enorme, pero enorme, que es la posibilidad de que parte de los asuntos de la empresa, los asuntos internos, se filtren a terceros. Con los objetivos que quieran estos terceros, porque nunca sabes cuáles son los objetivos finales. Puede ser espionaje industrial, puede ser destrucción del competidor mediante ataques. Es decir, que es que eso hay una panoplia de posibilidades enorme. En todo eso hay que estar pensando. En todo eso, los componentes de esa empresa, a todos los niveles, tienen que estar muy concienciados. Eso que había antes, que una información, meto un pendrive, me lo llevo a casa, y luego, ¿qué pasa con ese pendrive? Toda la información que hay ahí contenida, ¿quién se asegura de que eso no se filtra a un tercero, con lo fácil que es que un pendrive se pierda? En fin. Ángel, el mismo móvil. Bueno, no, os aseguro, no, el móvil ahora mismo, yo es que estoy en un proyecto que está utilizando la información del móvil como un vehículo de marketing, porque saben en todo momento yo dónde estoy entrando, qué interés tengo, qué tipo de coche uso, cuántos años tiene mi coche, si estoy a punto de cambiar o no. Es decir, aquí hay una información tan brutal. Yo tengo una de mis hijas que para que no le entren le ha puesto un esparadrapo aquí, justamente en esto. Documentos empresariales. Pero todo lo que quieras, claro, todo. Es que todo está ahora mismo digitalizado. Tanto es así
que hay alguna empresa que ha tomado una decisión, que es que los temas que son verdaderamente estratégicos no se digitalizan, no se usa el sistema, el ordenador. Se vuelven a hacer escritos a máquina, en papel, y nada de copias a todo el mundo. Claro, las copias de los emails es una cosa tremenda, todo el mundo copia a todo el mundo. ¿Dónde acaba eso? ¿Cómo acaba? ¿Quién acaba teniendo acceso a eso? Claro, todos esos son asuntos que hay que tener muy en cuenta. Luego hay algún otro procedimiento que yo he visto en alguna empresa que es muy sofisticado, que es conocer en todo momento qué tipo de ataques se están produciendo en el mundo. Yo seguro que eso es como la guerra de las galaxias, ¿eh? De una pantalla gigantesca, todos los continentes, y estás viendo que continuamente de un lado para otro. Pero impresionante, ¿eh? Entonces ves como China está intentando ir sobre Estados Unidos, como Rusia está también intentando ir sobre Estados Unidos, como Estados Unidos intenta... Donde ves, efectivamente, que es un mundo de guerra absoluta en el espacio. Y entonces, ¿no, esto es una película de ciencia ficción? Pues no, es lo que está pasando. Y en este momento está ocurriendo todo eso. Es verdad que algunos de esos ataques serán menores y muy especificados, y que hay elementos de protección que se han desarrollado, escudos que se han desarrollado en el mundo de las empresas. Pero escudo de verdad único, pues no existe. Con respecto a lo que decíais, si comentarlo o no comentarlo a los accionistas o los inversores, me parece muy bien que se explique que hay elementos de protección del ciberataque, sin que eso represente que estemos... Absolutamente. Pero que hay que decirlo, pues lo que no hay que entrar es en los detalles, porque no entras en detalles de estrategia de tu empresa ni nada de esto, pero aseguras que eso, mire usted, con toda la inteligencia que podemos, tenemos que darles que esa protección es razonable. Yo creo que eso es bastante importante. José, seguimos por la izquierda. Pues si os parece, supongo que vamos a hacer varias rondas, sí. ¿no? Pues entonces, si os parece, la primera la hago con un carácter un poquito más general, luego ya iremos si queréis. La primera cosa es, como sucede con todas las áreas de control de riesgo, hacerlo bien en seguridad quiere decir que no se nota que lo has hecho. Lo cual quiere decir que desde el punto de vista del show-off hacia tus accionistas, etcétera, etcétera, hacerlo muy bien en seguridad es como un árbitro que es muy bueno. Nadie se acuerda de qué árbitro. Y esto tiene un problema añadido desde el punto de vista de gestión, porque hacerlo bien en seguridad supone generar incomodidad para todos los empleados de la compañía, y si quieres estar en niveles de muy alta seguridad, niveles de incomodidad muy altos. Si lo quieres llevar al extremo, tendrías que prohibir el uso del smartphone, por ejemplo. Y la segunda cosa es que es costoso, de manera que la gerencia de la compañía tiene que tomar decisiones sobre si recursos, por definición escasos, los asigna a una cosa que permite aumentar las ventas el 10% o a una cosa que reduce los riesgos en seguridad o en otras cosas en el 10%. La tentación de dejarse llevar por la parte brillante del aumento de ventas es continua y es muy natural, y está en la esencia de las empresas hacerlo así. Desde mi punto de vista, forma parte de las tareas del Consejo de Administración ayudar a la gerencia a que tome las decisiones sobre prioridades en este tema de forma correcta. No necesariamente siempre es lo correcto invertir en seguridad, no necesariamente siempre es lo correcto invertir en crecimiento. Yo creo que uno de los papeles del Consejo en esta materia, en lo que pueden de verdad ayudar a la compañía, es llamar la atención sobre si la gestión de prioridades en esta materia se está haciendo de forma correcta. Simplemente no, sin prejuzgar cuál vaya a ser el resultado, porque cada compañía es un mundo y cada situación concreta requiere respuestas distintas. Esta es mi primera reflexión. La segunda reflexión es que el mundo del ciberespacio, que decía Alberto, por ejemplo, es un arcano ignoto y desde luego absolutamente desconocido, lo cual quiere decir que la gran mayoría de nosotros, yo desde luego, somos absoluto, yo me declaro absoluto ignorante en este tema, es decir, yo no tengo la capacidad de saber si las medidas de seguridad que se están implantando son las correctas o no, y por lo tanto tengo que descansar en el criterio de otras personas que me ayuden a saber si lo que se está haciendo es correcto o no. Nuevamente, pensando en términos del Consejo, creo que es responsabilidad de los consejeros asegurarse que las personas que les están dando opinión sobre esta materia son las personas correctas. Pues no se puede esperar de un consejero que sepa de todo. No se puede esperar de un consejero que sepa cómo se diseña una fábrica, cómo se diseña la seguridad o cómo se hace una operación de cobertura con un swap.
Y por lo tanto, yo creo que es responsabilidad de los consejeros asegurarse, y esto me lleva a otro tema, que es de organización. Con mucha frecuencia la ciberseguridad se hace descansar en el responsable de informática. Como esto es informática, que lo haga el responsable. Desde mi punto de vista es un error. Es un error porque es como hacer descansar la responsabilidad de control sobre el controlado. Precisamente el responsable de seguridad lo que tiene que hacer es vigilar a la gente de informática y ayudarles a que no se equivoquen. Esto genera tensiones, pero son tensiones sanas, son las tensiones que generan todas las funciones de control. Y del mismo modo que todos tenemos clarísimo, separamos la función de control de la función, debemos de separar la función de seguridad de la función de informática, creo. Mis colegas de informática me atizan cuando digo esto, pero es que yo no lo veo de otra manera, ¿no? Son así. Sí, son así. La tercera cosa, y con esto ya, si os parece, me callo, la tercera cosa es, desde mi punto de vista, importantísimo la educación de todos los empleados de la compañía de forma continua. La experiencia que nosotros tenemos es los sitios por los que se nos han producido cosas son por un empleado que abrió un email que no debía haber abierto, y digamos que el 90% de las incidencias están ahí. Es muy importante enseñar a los empleados a que no lo deben de hacer, pero no lo deben de hacer, pero como no puedes estar con un policía detrás de ellos todo el tiempo, pues tienen que ser conscientes de que esto no se puede hacer. Y la última cosa es, que también es una experiencia, si uno se pone muy serio y diseña un plan de seguridad y entonces formularios, y entonces encuestas, y entonces las matrices que a los consultores les gusta tanto, y la probabilidad del evento, el impacto del evento y no sé qué, eso que es magnífico, pero se acaba convirtiendo en un trabajo burocrático que hace que sea más importante rellenar la ficha que mirar las cosas. Y yo creo que vuelve a ser responsabilidad del Consejo ser conscientes de que esto es así. Las fichas hay que hacerlo porque ayudan a pensar de forma sistemática, pero el objetivo no es hacer la ficha, el objetivo es entender de verdad lo que está pasando. Y la ficha es solo la herramienta que tiene que utilizar el responsable de seguridad para hacerse él su juicio y él dar opinión. Y con esto, si os parece, lo dejo y luego... Fantástico, muchas gracias. Gianluca, tú como director del máster de Cyber Security, bueno, creo que tienes algo que decir, ¿no? Bueno, yo creo que y también desde el punto de vista de responsable de la división de tecnología y sistema de una multinacional, de fomento de construcciones y contrata. Y entonces, pero es que no puedo estar más de acuerdo con José, y ya me gustaría que todos los consejeros o los miembros del consejo tuvieran esta visión. Actualmente no estamos allí, o sea, pues yo no creo que necesitamos solo hackers blancos, en cuanto además el punto de partida es equivocado, o sea, no se puede proteger una empresa protegiendo solo su infraestructura. Por el simple hecho es que vivimos en un mundo totalmente digital. Hoy mismo cualquiera de nuestros empleados es una pieza fundamental de esta infraestructura. No existe ya, un perímetro como antes lo conocíamos, pues habréis oído hablar de los famosos, de los cortafuegos. Hoy mismo estos cortafuegos ya no cortan nada. En cuanto estamos totalmente conectados con muchísimas empresas, proveedores, nuestros clientes, órganos regulatorios, mercados. Y entonces, pues allí ya cada empleado de una empresa, cada empleado desde abajo como desde arriba, es parte de esta infraestructura y va protegido. Y se protege a través de la concienciación, de la educación, de ser conscientes que cada uno de nosotros puede poner en riesgo pues la revenue, es el caso de Mondelez, de que todos conocemos por Oreo y por las marcas Milka, todo esto, pues con el ciberataque que tuvieron pues el año pasado, el WannaCry, que llegó pues a parar la producción, ya tienen estimados que perdieron un 3% de las ventas. Estamos hablando de muchísimos millones. Sin ir a Mondelez, pues el caso de Equifax, ellos también pues han perdido un 27% de valor de la cotización bursátil. Es que sabemos por los estudios que un ciberataque compromete pues una empresa durante el primer año entre un 25 y un 35% de su capitalización bursátil, su valor en bolsa y en los mercados. Esto hasta puede llevar a que te hagan una OPA aprovechando esta caída. Y puede llevarte a que tú contratas a alguien para que lleve a cabo un ciberataque y hacer una OPA. O sea, esto cambia totalmente el paradigma. Y entonces, sí que estoy de acuerdo que los consejeros no tienen que saber de todo. Pero ¿a qué los consejeros como vosotros sabéis mucho más de finanza que de ciberseguridad?
hay que cambiar entonces también este paradigma. O sea, vivimos en un mundo cada vez más digital, pues también los consejeros, como se han curtido en los mercados y en el conocimiento de los mercados, se tienen que también que curtir en el conocimiento de la ciberseguridad, que no significa convertirse en un hacker ni en un experto, pero poder formular un juicio prudente sobre lo que significa. ¿Y por qué? Porque el riesgo es inherente a cualquier actividad económica. Es verdad, ¿no? Todo el mundo lo sabe. Y sobre todo, pues el riesgo no se puede llevar a cero. En cuanto riesgo cero, coste infinito para eliminar este riesgo. Tenemos que vivir con ello. Y por esto tenemos toda esta estructura de gobierno dentro de las empresas. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ser consciente que el riesgo digital está aumentando cada día más, en cuanto cada día más vivimos en nuestro negocio, nuestras operaciones, si yo pensamos en verdad, nuestras operaciones dependen cada vez más de la tecnología. Entonces, o somos conscientes de estos. El caso, por ejemplo, el 31 de marzo, un ciberataque, un ransomware, dejó pues el Ayuntamiento de Atlanta sin 16 años de registros, porque todo estaba en digital. 16 años, todavía están llorando por allí a ver qué hacen. 16 años. Ahora, nuestras empresas también tienen que tomar conciencia que la tecnología nos ayuda, porque es un habilitador, es un enabler, pero de la misma vez tenemos totalmente de acuerdo cuando dice, oye, pues todo el mundo prefiere gastarse 10% más en aumentar las ventas sin saber que luego todo es digital y lo puede perder en una tarde. Una tarde con un clic. Y si no, que se lo pregunten a Equifax. Yo cuando veo, vamos, que nosotros en el IE tenemos el caso de Equifax, que lo estamos enseñando, con una revenue de 3 billones de dólares, ¿vale? ¿Tú dedicas a la seguridad cuánto? Nada. ¿Y vives de qué? De información. O sea, Equifax ni construye casa, ni vende coches. ¿Qué maneja? Información. El caso de Facebook. ¿Cuál es el activo principal de Facebook? ¿Cuánto dedicaban a la ciberseguridad comparado con lo que ganaban? Yo, vamos, estuve la semana pasada en el RSA Conference, que es la conferencia de San Francisco más importante de ciberseguridad. Luego estuve visitando, vamos, Silicon Valley, y a la pregunta, oye, pero ¿las redes sociales están invirtiendo suficientemente en seguridad? La mayoría de empresas decían no. Digo, ¿y si vivís de esto? Si este es vuestro negocio y no estáis invirtiendo. Yo creo que entonces tenemos que hacer, primero vamos un esfuerzo, y por muchas partes se empieza a hacer. En cuanto este año en Davos, uno de los 3 puntos de la agenda era ciberseguridad. Hasta se ha cerrado Davos con una agenda donde han constituido un nuevo centro de ciberseguridad del World Economic Forum. Troels Ortin, pues el anterior director del Cybercrime Security Center de Europol, es ahora, vamos, el director. O sea, está habiendo cambios. Ahora, nos falta todavía una toma de conciencia a los niveles directivos que la empresa de hoy es digital, y en cuanto tal, la gestión de los riesgos tecnológicos casi se me antoja más relevante de los otros riesgos tradicionales, como riesgo de mercado y de competencia, en cuanto cualquier de estos riesgos luego hoy mismo descansa sobre la tecnología. Todo lo que hacemos hoy es tecnológico. Vivir sin un móvil es que hoy mismo, bueno, yo siempre hago la típica pregunta, ¿cuántos de vosotros duermen la noche con el móvil más lejos de 1 metro de la cama? Y la mayoría de las veces, el 90% de la gente levanta la mano y dice, ay, pues no lo había pensado nunca. Digo, claro, pues ¿lo tenéis ahí a la hora? Sí. Pues entonces yo creo que tenemos que hacer concienciación, educación a todos los niveles, y para mí los consejos de administración están todavía muy lejos como preparación. No se les exige ser expertos, pero tienen que tomar conciencia que las empresas que asesoran son digitales o no son. Y los riesgos digitales son relevantes. No, y además quiero decir, el Consejo de Administración, independientemente del hecho que luego hablamos, ¿no?, de cuánto podemos intentar de reducir este riesgo, tiene que poder demostrar, en cualquier manera, justificar también una buena gestión de la empresa, de haber hecho de todo para evitar problemas, ¿no? A veces es que solo cuando existe un problema y es tangible, y eso como todo el tema de los intangibles, ¿no? Solo cuando tienen una mala gestión o una mala atención a un problema es que mides efectivamente el efecto, ¿no?, que tiene, ¿no?
y hemos tenido ejemplos que tú has hecho que han sido devastadores, ¿no? Quiero decir. Fernando. Sí, bueno, vamos a ver, se han dicho ya muchas cosas y la verdad que casi todo, ¿no? Pero yo voy a aprovechar por eso quería hablar del último, para disentir un poco lo que se ha dicho aquí, ¿no? O sea, yo creo que los consejos, por lo menos los consejos de empresas grandes, en los que yo conozco más, somos perfectamente conscientes del riesgo de seguridad y de ciberseguridad. Yo creo que es la preocupación básica. Si algo nos quita el sueño, yo estoy en el consejo de Red Eléctrica y de Bankia, ¿no? Y si algo nos quita el sueño a los dos, es un ataque de ciberseguridad. En un caso por razones de seguridad nacional, es decir, no hay mejor manera para cargarte un país que interrumpir el suministro eléctrico, evidentemente, y en otro caso porque es evidente que el riesgo reputacional para una empresa que vende confianza, que en el fondo es vender dinero, es vender confianza, pues es muy alto, ¿no? Lo cual yo creo que la mayor, y esto seguro que Repsol es exactamente igual, y FCC también. O sea, no tengo la mínima duda de que todas las empresas grandes son perfectamente conscientes de que esta ha sido la explosión de los últimos años, ¿no? Dos, esta es una batalla que nunca vamos a ganar. Yo creo que también hay que tenerlo claro. O sea, yo creo que este es un problema que hay que aprender a convivir, ¿no? Hay que convivir con los riesgos de ciberseguridad. Y eso implica hacer, y también lo ha dicho antes, me parece que era José muy bien, hay que priorizar, hacer trade-offs, ¿no? Y este es el riesgo, este es digamos, para mí lo que puede aportar un consejo, ¿no? Fundamental, la obligación, la responsabilidad y su contribución, ¿no? Hacer los trade-offs necesarios, es decir, no solo en términos de cuánto me gasto, sino que hay que cómo diseño la compañía, los procesos, el personal que contratas, las inversiones que realizas, cómo tienes en cuenta en todo eso el componente de ciberseguridad, ¿no? Yo no estoy tan seguro que haga falta que expertise concreto de ciberseguridad en los consejos, ¿no? Y siempre pongo un ejemplo cuando salen estos temas un poco absurdos. Yo llevo conduciendo probablemente 50 años, o casi, mucho más de lo que me gustaría, y nunca he abierto el capó de un coche, y no sé lo que hay, pero sí hago el mantenimiento correspondiente. O sea, sí sé que tengo que llevarlo periódicamente a un sitio al que lo miren, sé que no tengo que mirar gasolina, pero además tengo que mirar el aceite, que tengo que mirar las ruedas, y eso es un poco lo que yo creo que tienen que hacer los consejos con la ciberseguridad. O sea, no tienen por qué ser expertos en ciberseguridad, pero sí tienen que saber, tienen que tener un plan de actuación, tienen que tener primero un diseño específico de los riesgos que su empresa en este área contrae, que depende de la naturaleza del negocio, son muy distintos, evidentemente. Segundo, un plan de actuación específico. Un protocolo, porque aquí también se ha dicho una cosa que eres tú antes muy importante, ¿no? Aquí el tema del tiempo de reacción es crucial y por lo tanto cuanto más mecanizadas estén las respuestas mejor. Un riesgo que no te puedes plantear, que no tienes nunca en temas de ciberseguridad es déjame que me lo pienso, que voy a hacer, ¿no? O sea, todo tiene que estar pensado de antemano. Por lo tanto es muy importante que el Consejo se asegure de que hay no solo planes, sino protocolos de actuación, de respuesta inmediata, por poner ejemplos de cosas que han sucedido. Nosotros en todas las empresas grandes seguro que han utilizado estos hackers para hacerse ataques a sí mismos, ¿no? Esto es parte del proceso de ciberseguridad que cualquier consultor recomienda y que es obligado. Y una de las primeras cosas que dicen es, bueno, tienes que ser capaz de contactar a la gente crucial, a la gente crítica para tomar decisiones oportunas en tiempo real. Y eso te puede llegar a obligar a temas de protección de datos. Tienes que tener los teléfonos personales de la gente, tienes que tener las páginas de Facebook y las páginas de WhatsApp de los individuos que son críticos en una compañía para responder ante un ataque de ciberseguridad, ¿no? Ejemplos nimios, si queréis, de cómo tienes que plantear estas cosas. El primer punto, por lo tanto, yo creo que las compañías son conscientes del problema, estamos en una fase de intentar responder, eso requiere, sin duda, cambios de cultura, de mentalidad, inversiones significativas o no, pero sí inversiones en mentalidad y en actuaciones. Segundo, hay un problema serio de overpromise, o sea, nunca vamos a estar libres de riesgo, de ataques, y por eso me preocupa la información, y era por entrar en temas también que se han tratado aquí. O sea, yo creo que es importante dar información al mercado, pero también es importante qué tipo de información se da al mercado para evitar pánicos innecesarios, efectos innecesarios. Cualquiera de las empresas que estamos aquí tenemos ataques más de un ataque diario, muchos más de un ataque diario, ¿no? Entonces, ¿cómo definimos eso y cómo se informa el mercado de eso? Es un tema relevante. Claro, pero el tema es cómo lo definimos es relevante, ¿no? ¿Quién define lo que es un ataque relevante? Yo precisamente en el engagement, digamos en la relación que
muchos consejeros, de la Comisión Auditoría en particular, podéis tener con inversores o con asesores de voto, es a lo mejor el cauce típico y natural para definir. Sí. Te digo un dato agregado, hombre, seguro que hay que contar que tienes unos tics y que, Sí, esto de los y que tics, cada vale, mes... ya has dicho Sí. un tema muy importante. El No, problema de los pero hay que tics- tenerlo, o sea, Sí. hay que sacarle partido, estoy de acuerdo, pero si no lo tienes, No, sin duda. No, eso sin duda. no te vota, o sea, No, y es se pone importante, nervioso. y es importante además tener una graduación, y era un tema que voy a tratar ahora, que quería ir ahora, si me dejas, Miguel, es importante compararte con tus peers al final. Y por lo tanto, en estos tics, para mí más importante que los tics es, bueno, ¿cómo estoy con los demás? ¿No? ¿Qué riesgo estoy asumiendo en relación a mi mercado? Y esto es muy relevante, ¿no? Y aquí es donde yo creo que el papel de los consultores es muy importante, ¿no? Es lo que te pueden dar dónde estás en términos relativos. Porque como esto siempre es una carrera contra la imposibilidad de tener el nivel, es una carrera relativa, ¿no? Porque puestos a tener un problema de riesgo penal, que es de lo que estamos hablando, lo que los consejeros, lo único que te puedo proteger, mire usted, yo he hecho todo lo que es humanamente posible y la prueba es que estoy por encima de la media de mis... Claro, esta carrera por estar siempre encima de la media es imposible, es aritméticamente imposible, ¿no? Y es muy buena para los consultores, porque evidentemente todos demandaremos más. Pero es importante tenerlo claro, ¿no? O sea, que es importante no solo cómo estás, sino medirte. Esto es fundamental, ¿no? Y también un aspecto muy importante que nosotros hemos descubierto es la colaboración dentro del sector. Porque claro, al final, todos los que estamos en este negocio padecemos los mismos riesgos. Todos los bancos somos sujetos de los mismos ataques, todas las empresas de energía somos sujetas del mismo tipo de ataques, ¿no? Y por lo tanto, no solo la colaboración con las instituciones públicas, ¿no? Con el CIDE, con el CNPI, que son muy importantes en infraestructuras críticas, obvias, sino también con el sector. Y aquí hay otro trade-off, ¿no? Esta es la política de los trade-offs, ¿no? ¿Cuánta información das? Es digamos, un buen indicador de cuánta información vas a recibir. Claro, si yo no doy nada, es muy difícil que mis colegas o mis competidores me den nada, ¿no? Pero claro, tampoco quiero dar demasiada, porque tampoco me voy a desnudar en público y decir, oye, pues mira, el otro día tuvimos un serio riesgo y tal. Entonces, este es un tema importante, donde yo creo que todos estamos aprendiendo, esto es un proceso de learning by doing típico, ¿no? O sea, vamos aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Entonces primero tiendes a ocultar la información a todo el mundo, porque a ver si voy a quedar mal, luego te das cuenta que esto es un absurdo, a veces porque te riñe el regulador, la CNMV, el BCE, quien toque, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Agenda Digital. Otras veces dices, no, es bueno, vamos a compartirlo porque esto es lo que nos ha pasado mucho, ¿no? Entonces vamos a ver qué hemos hecho y cómo podemos salir, ¿no? Pero yo creo que este proceso de aprender a colaborar entre el sector es muy importante, porque al final, insisto, esto tiene mucho que ver con que entre todo el sistema seamos capaces de ir haciendo la vida más difícil a los hackers. Y en ese sentido, cuantos más seamos capaces de colaborar, mejor. Y esto es un poco en esta primera... Gracias, Fernando. Elena, ¿cuál es la opinión de EY sobre este tema? Muy bien, pues oye, la verdad es que todo lo que decís me parece súper interesante. Además, ver que grandes organizaciones como las vuestras pues tienen esta preocupación por la ciberseguridad, pues yo creo que es muy relevante, ¿no? Porque hay un tema que yo creo que esto es muy importante y es la imagen que también un poco y el modelo que de alguna forma los grandes jugadores en lo que es un poco el marco empresarial pues juegan en materia de ciberseguridad, ¿no? Porque al final sois un espejo para el resto, ¿no? A mí me gustaría, si acaso, comentar algunos temas o puntualizar algunas apreciaciones de lo que habéis comentado. Aquí se habla de ciberseguridad y muchas veces ciberseguridad parece muy grandilocuente, la ciberseguridad también está en pequeños detalles, es decir, pensemos que los problemas que tenemos en nuestras organizaciones, hay algunos que pueden ser de gran calado y hay otros que pueden ser un poco más pequeños y nos pueden evidentemente causar problemas, ¿no? Y yo diría que fundamentalmente en ciberseguridad pues hay tres grandes conceptos que podemos ver afectados, ¿no? Son temas de confidencialidad de la información, que es el activo estratégico que hoy en día tiene cualquier organización. Estamos hablando de integridad de la información y poder tener nuestra información absolutamente íntegra, y estamos hablando de disponibilidad, es decir, que cuando necesitamos la información podamos disponer de ella, ¿no? Y todo esto yo creo que es algo que tradicionalmente siempre ha existido, pero que hoy en día ha cobrado una relevancia lógica porque verdaderamente estamos en un momento de transformación digital. Y yo creo que esto, que nos cansamos un poco de oírlo, pero yo creo sinceramente que es una pieza clave. Y yo creo que es una pieza clave porque, en primer lugar,
algunos ejemplos de qué nos está afectando en nuestras organizaciones el proceso de transformación digital. Pues yo diría, en primer lugar, que evidentemente las tecnologías, estamos en una revolución tecnológica, hablamos de tecnologías disruptivas y todas estas palabras y siglas que normalmente los ámbitos tecnológicos parece que ponen un poquito de frontera para no sé si para hacérselos importantes o un poco para mantenerse aislados en las organizaciones. Lo que está claro es que las tecnologías han evolucionado radicalmente y esto es algo bueno para las empresas siempre que los riesgos que conllevan sean gestionados lo mejor posible. Y entonces aquí pues hablamos del blockchain, hablamos del cloud, hablamos del big data, de muchos temas que seguro que en vuestras organizaciones se oirán, ¿no? Pero no solamente ha cambiado la tecnología, sino que estamos cambiando los procesos, estamos transformando los procesos de la propia compañía. Y quien no habla de que están metiendo el tema de la robótica para eficientar procesos, es decir, estamos transformando los procesos. Ángel, veo que mira con cara diciendo... No, verás, no, es que yo estoy anotando para mi glosario de términos. Sí. He anotado un verbo que era microfonar. Y ahora otro que es eficientar. Eficientar, bueno. Pues... Perdona, ha sido lo No, perfecto. Yo he usado estos términos porque me dan un cierto caché. Sí, no tanto, Ángel. Pero en cualquier caso estamos transformando los procesos. Y aparte, alguno lo comentabais también, no solamente es que transformamos los procesos que ya veníamos realizando, sino que estamos en un proceso de transformación estratégica que nos estamos embarcando en nuevos negocios. Y quien no en su organización tiene una dirección de innovación, que allí hay que hacer cosas un poco diferentes de las que se venían haciendo, incluso diversificar los ámbitos de negocio. Entonces, esto que está muy bien desde el punto de vista de empresa, lo que hay que hacerlo es pues, acompañarlo de un cambio en la gestión de todos estos riesgos. Por lo que está claro es que lo que se venía haciendo hace unos años no sirve para la gestión de estos riesgos actualmente. Y toda organización tiene que hacer ese proceso de cambio. Entonces, yo creo que eso es un poco la gran derivada que se encuentran en las organizaciones. Y algunos temas que habéis comentado que me parecen muy relevantes, apuntaba por aquí, por ejemplo, es decir, si los temas de organización. Yo creo que los temas de organización son importantes y voy a intentar hacer un poco el punto de reflexión de cara a lo que es el Consejo, ¿no? Los temas de organización, de la ciberseguridad y de la gestión de los riesgos en una organización, yo creo que claro que es una responsabilidad del Consejo. Y yo lo que creo que aquí lo que hay que aplicar son las 3 capas o las 3 líneas de defensa que también en este mundo aplican. Es decir, la primera línea de defensa, que es la implementación de las medidas de seguridad, tiene que estar en el ámbito técnico, porque son los que son implementaciones de soluciones tecnológicas que solamente la gente que maneja la técnica lo puede hacer. Ahora, tiene que haber en la organización una segunda línea de defensa que sea la que, de alguna forma, tenga establecido un framework de cuáles son los riesgos que en materia de ciberseguridad, pues evidentemente se están contemplando. Y allí, pues las direcciones de riesgos pues tienen que estar trabajando con nuestros nuevos riesgos que el mundo de la ciberseguridad nos impone, no solamente por nuevas tecnologías, sino porque se cambia en la forma en la que se hacen las cosas. Antes ibas a las compañías y los desarrollos tecnológicos eran proyectos de 2, 3 años, eran faraónicos. Hoy en día se impone temas que son resultados de 2, 3 semanas, las metodologías estas Agile, que seguro que en vuestras organizaciones, así Ángel, algún otro término más, te voy dando alguna pista. Pero claro, esto cambia totalmente el framework que hay que tener de riesgos y hay que adaptarlo a estos nuevos tiempos. Y luego, evidentemente, la tercera línea de defensa, que es la auditoría periódica y permanente también de estos aspectos, porque en muchas grandes organizaciones esos equipos de auditoría no están dotados o no están suficientemente asesorados por especialistas que también en materia de auditoría, como tercera línea de defensa, puedan poner el punto de énfasis en estos aspectos. Entonces, yo creo que el Consejo tiene que ser absolutamente pues, copartícipe de alguna forma en que todo lo que es los aspectos organizativos
tienen que tener en este aspecto. Temas de formación. Hombre, la verdad es que en algunos casos el sector financiero tira mucho en algunos aspectos, quizás también porque es un tema muy regulado. Estados Unidos está viendo que evidentemente se está viendo como buena práctica ese asesoramiento como mínimo. No tiene por qué ser a lo mejor que tengas que incorporar a alguien, pero sí que haya un cierto asesoramiento en esta materia como para que el Consejo tenga suficiente expertise como para poder analizar al nivel oportuno, igual que no tienes especialistas en todos los ámbitos, pero por lo menos un asesoramiento en un tema que probablemente yo pienso que sí que hay que dar un salto cualitativo. Es decir, en otros aspectos, alguno de vosotros lo comentaba, quizás otros riesgos están un poco más maduros, pero en esto tenemos que enfrentarnos a dar un salto un poquito más cualitativo. Y efectivamente yo creo que hay una pieza fundamental en la gestión de los riesgos, y es que el Consejo tiene que conocer de alguna forma cómo se están gestionando los riesgos de ciberseguridad. Para mí muy importante cómo se gestionan los riesgos asociados a esos nuevos procesos de transformación digital. Yo creo que José decía con buen criterio, oye, es que de repente, ¿qué tenemos? Porque el aumentar las ventas muchas veces, bueno, pues yo creo que hay que aumentar las ventas, pero sabiendo exactamente cuáles son los riesgos que se asumen, cuál es el escalado que se hace sobre esos riesgos en materia de ciberseguridad y evidentemente asumir los riesgos, pero con el conocimiento de que estamos asumiendo los riesgos y estando todos un poco de acuerdo en ese punto. Es decir, allí importante, yo diría, ¿cuál es la información que tiene que subir un poco al Consejo? Porque hay verdaderamente unidades de gestión, pues directores de ciberseguridad, directores de sistemas de información, directores de riesgos. ¿Cuál es la información que tiene que llegar al Consejo de todo ese proceso de gestión para que el Consejo pueda estar absolutamente apoyado y respaldado en estar conforme en cómo se están haciendo? Yo creo que eso es un tema en el que hay que trabajar bien en cuál es la información que en esta materia tiene el Consejo, ¿no? Otro tema que comentabais que creo que es muy importante es la gestión de las situaciones de crisis. Yo creo que es algo que el Consejo tiene que estar informado y absolutamente partícipe. Es decir, hemos dicho, yo creo que ya estamos todos convencidos que no nos vamos a poder proteger de que nos ocurra algo, pero es muy, muy relevante el cómo reaccionamos y cómo gestionamos una situación y un incidente de seguridad. Y fijaros aquí que además tenemos que pensar que es que ha cambiado totalmente el paradigma. Yo hablaba con una persona de una compañía con el tema del famoso WannaCry y me decía, es que Elena, es que nosotros aquí, es que claro, decíamos, no, vamos a contar, no, es que teníamos a no sé cuántos empleados tuiteando y explicando en Facebook lo que estaba pasando en tiempo real. Es decir, nosotros no queríamos contar, pero si no le podíamos poner freno al campo. Entonces, yo creo que esa situación de crisis tenemos un poco que también trabajarla, estar preparados y saber exactamente, porque evidentemente estamos hablando de aquí temas económicos, y lo habéis comentado, pero hay un tema reputacional y de confianza muy, muy relevante, que es que no podemos eludir de ninguna forma, porque es que, vamos a decir que nos la estamos jugando con estos temas, ¿no? Entonces yo creo que eso es un tema también muy relevante. Y luego hay dos temas que me gustaría señalar también así un poco a modo de aperitivo. El mapa regulatorio. Yo creo que a nivel regulatorio hay, por sectores, pero hay un volumen de avalancha regulatoria imposible de gestionar, pero sí que es cierto que yo creo que a nivel de Consejo hay que tener mucha información, o hay que tener una cierta información de cuál es el mapa regulatorio y qué es lo que a nosotros nos está afectando. Aquí Fernando comentaba temas, por ejemplo, de infraestructuras críticas, ahora el nuevo reglamento de privacidad. Pues yo no sé si todos los consejos conocen que un incidente puede llevarnos a una sanción del 4% de nuestro nivel de facturación. Eso es quebrar a algunas empresas. Es decir, entonces yo creo que el mapa regulatorio y los grandes elementos también tienen que ser un punto de atención. Y otro tema en el que habéis comentado, es que me surgen un montón de temas, pero las prioridades. Yo creo que el Consejo tiene que poner mucho foco en cuáles son las prioridades de lo que estamos hablando. No puede ser esto café para todo.
hay que focalizarse mucho en aquellos aspectos que pueden ser más relevantes, estar claro. Y hay un tema que es también trabajar niveles de madurez, cooperación, compartir con terceros, que yo creo que es otro tema importante. Ahora, por ejemplo, con todo temas de infraestructuras críticas, con la comunicación de incidentes, que por muchas variantes vamos a tener que hacer, pues yo creo que el establecer unos criterios un poco comunes, el trabajar en marcos de alguna forma que nos sirvan de comparación, pues yo creo que es algo en lo que tenemos que ir trabajando como mínimo sectorialmente, porque evidentemente luego sectorialmente cada organización es un mundo. Entonces, yo creo que hay mucho hecho, pero sinceramente creo que hay, hablando con organizaciones, pues temas en los que cada uno en su ámbito y en su sector, pero hay que seguir un poco trabajando para ir incorporando más los aspectos de ciberseguridad en general. Yo quiero añadir una cosa y luego te doy la palabra a Miguel, que es hasta ahora hemos hablado de la empresa y de su ciberseguridad, pero las empresas tienen muchas relaciones con muchas empresas, otras empresas, con proveedores. Entonces, esto también es otro tema relevante, porque el tipo de seguridad de tu interlocutor o de inseguridad de tu interlocutor puede afectar a tu empresa y a también tu reputación o tu negocio. Entonces, bueno, dicho esto, Miguel. No, simplemente añadir un poco en la línea que decía Elena de la organización, ¿no? Este debate yo echo de menos que no hemos hablado de la Secretaría General del Consejo o la asesoría jurídica. Lo hemos dejado, bueno, a lo mejor se presume, ¿no? Podemos hablar mucho del perfil tecnólogo. Tú hablabas de si saben más de información financiera que de tecnología, pero a lo mejor lo primero que tienen que saber es de los tipos penales en los que puede incurrir tanto la empresa como los consejeros, porque creo que ese es digamos, digamos, la preocupación máxima en este caso para los miembros del Consejo. La Fiscalía General del Estado ya dijo que, como decía muy bien Fernando, está claro que el 100% de evitar cualquier riesgo, sea cibernético o de un soborno, no se puede evitar. Pero te piden que tengas los TICs y que además te hayas asegurado que, digamos, esos modelos de prevención de riesgo de delitos o lo que sea se aplican todos los días con pruebas, etc. Entonces yo creo que merece la pena resaltar en este panorama organizativo también la parte jurídica para que los consejeros sepan a dónde llegar o no llegar, con un componente a veces incluso rozando lo ético. Cuando yo hablaba, me explico, es decir, no, hablamos antes con Fernando, es decir, hay que comunicar o no comunicar a los inversores. Si durante un tiempo no comunicas y tienes una información privilegiada que los demás no tienen, cuidado con lo que eso puede haber. Es decir, alguien había dicho que, bueno, que si uno contrata hacker para bajar el precio, es que lo he pensado justo cuando lo has dicho, es decir, yo creo que como, digamos, en el seno del Consejo, el tema de la transparencia es positiva porque de perspectiva jurídica, a título personal e institucional, la empresa te protege y evitas luego un conflicto ético de que nadie interprete que una venta determinada de títulos en ese periodo en que no avisaste se hizo por algo. Yo creo que esa parte jurídico-ética debería complementar todo este enfoque. Pero Miguel, no solo, claro, vamos a ver, es evidente que cualquier hecho relevante tiene que ser comunicado al mercado, y un ataque de ciberseguridad que haya tenido consecuencias económicas importantes o de continuidad de negocio importante tiene que ser comunicado al mercado. El problema, que lo que yo decía con el tema de la comunicación, es hasta cuándo llega. O sea, si tú le dices al mercado que cualquier banco tiene 1.500 ataques diarios, pues puedes generar un pánico completamente innecesario, ¿no? Y la realidad es que son muchos más. Esto es con lo que tienes que tener cuidado, ¿no? Y eso, y además, no, cualquier banco, he dicho, cualquier banco, y esos son los que ves. No, efectivamente, ¿no? Porque también lo ha dicho alguien por ahí, aquí esto funciona bien cuando no te enteras. Gianluca. Sí, pues es que tengo, otro evento donde se habla de la estructura de la organización, entonces pues me había ya comprometido. Simplemente añadir una cosa. La ciberseguridad ya ha entrado dentro de los instrumentos de mercados al final. O sea, pues en el caso de Equifax, por ejemplo, se descubre el 29 de julio, tardan 6 semanas en comunicarlo. Dice, hombre, no, pues esto es falta de ejercicio, ¿no? O sea, pues el tema de la gestión de la cibercrisis es totalmente relevante. Nosotros, y yo el fundador, pues el presidente de la Asociación Española para la Ciberseguridad, con INCIBE,
y con las empresas que aquí están, pues arrancamos ya, vamos, hace años, ciberejercicios. Hoy estamos en el segundo nivel, que son cibercrisis. O sea, no solo cómo se gestiona el ataque, sino cómo se gestiona la crisis que se desencadena después del ataque, ¿no? Así. Pero que hay que cambiar muchísimo todavía todos los mecanismos internos. En cuanto, pues, en el caso de Equifax se descubre 29, todo el mundo pensaba, dice, hombre, pues han tardado 6 semanas en decirlo a los mercados, en cuanto a ver cómo se lo cuentas. No, ya sabían lo grave que era. En cuanto a los 3 días, miembros del Consejo de Administración vendieron acciones de Equifax. O sea, pues entonces cuando luego se habla también de ética, luego pues hay mucho. No solo comportamientos poco éticos, sino comportamientos delictivos. De hecho, ahora estábamos encausados, salíamos a Estados Unidos. Yo creo, pues, simplemente para añadir, último punto, pues si os dejo, lo siento muchísimo, pero es que me esperen en otro sitio, es de regulación, hemos visto mucha, pero mucha más vamos a ver, ¿eh? O sea, falta todavía, si pensáis en la responsabilidad, por ejemplo, de los fabricantes de software. Hoy mismo, pues cuando tengamos los coches conectados y sin conductor, yo vengo de una visita, a Mountain View, los están probando, ahí se ven yendo por las calles, a la gente, claro, pues esto luego, cuando los aspectos legales son terribles. Accidentes, o sea, pues falta mucho. De hecho, en los másteres, simplemente para contestar al tema de los coches, ¿no? Pues dice, claro, pues yo no tengo que saber, no, pero en el examen nos piden también una parte de mecánica, luego la gente se la olvida a los 2 días, pero sí que se pide cuánto es relevante, cuánto para saber tus riesgos, sobre todo para saber, oye, da igual que lo lleves a hacer mantenimiento, tienes que tener el conocimiento mínimo para saber que si no te funcionan los frenos, te la vas a dar, vamos, ahí. Y entonces, pues yo creo que nos falta todavía, de hecho en los MBA, que todos vosotros probablemente habéis hecho, aunque últimamente están un poco escritas así. Están mal vistos el máster. El MBA todavía. De los MBA, nosotros, por ejemplo, desde el punto de vista del IE, estamos poniendo ya módulos de riesgo tecnológicos, en cuanto es parte también del conocimiento básico. Ya, lo que como bien sabes, es un debate interno en esta casa, yo que también soy profesor del IE, un debate interno intenso. ¿En qué medida debemos de introducir eso? ¿No? Hay todo un debate. Un poco a la vez tiene que estar, pero tenemos el debate, al final es el eterno debate de la especialización, ¿no? O sea, ¿cuánto tienes que saber de algo para gestionarlo? ¿Cuánto tienes que saber de petróleo para ser presidente de una empresa de petróleo, ¿no? Pues es lo mismo. ¿Cuánto tienes que saber de ciberseguridad para controlar los riesgos de ciberseguridad? Y este es un debate yo creo que no resuelto, y ahí hay, yo me atrevería a decir, como 2 escuelas de pensamiento, ¿no? Los más generalistas, en los que me incluyo, y los más específicos. No, es que hay que tener... Claro, según eso, cuando hablas con gente, pues, el mapa de competencias del Consejo, y entonces definen 17 cosas que hace falta y uno de cada, ¿no? Y hay otros que decimos, no, mire, el mapa del Consejo es ese, que todo el mundo tenga sentido común suficiente para saber de qué está hablando. Que con el sentido común ya bastaría mucho el caso, o sea, ya se va muy lejos. No, pero es que has dado en la palabra clave. La clave es el sentido común. Es decir, porque tú no vas a ser nunca experto en todo. Yo, de todas formas, no estoy tan de acuerdo con que los consejeros estén fundamentalmente centrados en temas financieros. Tampoco. Que eso obedece al pasado y hoy día es al contrario. Ángel, si me dejas un minuto y acabo, en el tema, por un ejemplo muy concreto que la gente entiende. Hubo una tendencia que todo presidente de comisión de auditoría tuviese que ser un exauditor. Y ahora este es un tema que estamos replanteándonos todos. Claro. Porque no necesariamente un auditor exauditor es el mejor presidente de comisión de auditoría. Precisamente por lo mismo. Todo depende de que tenga sentido común o no. Es que volvemos a lo tuyo. Sin prejuzgar que los auditores lo tengan o no lo tengan. Bueno, pero puede ser que no, claro. Es que puede haber gente que tenga una concepción absolutamente monolítica y cartesiana claro, y que no hay forma de sacarle de ahí. Entonces, bueno, de todas formas, si me permitís, hoy decimos hasta ahora lo que tenemos claro todos, que el tema de la ciberseguridad es un tema importantísimo, para el Consejo de Administración, no solo por los técnicos, exacto, de creciente importancia. Hemos dicho también que, gracias Gianluca, de creciente importancia, sabemos y hemos dicho que no tenemos en este momento una solución definitiva sobre el tema, probablemente nunca la tendremos y tal, pero también sabemos que existe una regulación que probablemente se va a implementar. Pero sí que tenemos que hacer cosas concretas por diseñar, porque hoy la tecnología se alquila,
Y todo, el problema está en toda la actividad de software que desarrollamos dentro de la empresa para divulgar los procesos y la organización y lo que sea, ¿no? Entonces, creo que es interesante, me encantaría si Alberto introduce este tema, es cuáles son concretamente las cosas que se pueden empezar a hacer. Una de las cosas más sencillas es el antivirus, o sea, quiero decir, por ejemplo, digo, para decir, ¿no? La otra cosa es tener efectivamente un hacker blanco que sea en el consejo o no en el consejo, que sepa y conozca cómo penetrar o cómo evitar la penetración. O, por ejemplo, el efecto cebolla. Quiero decir, custodiar la información sensible detrás de varias capas, por ejemplo, ¿no? Esos son ejemplos. Entonces, siendo que la administración pública, evidentemente, en temas de ciberseguridad, todos los estados ahora están muy avanzados. ¿Por qué? Porque se han demostrado en las últimas elecciones y tal. Ahora son masivos estos ataques. ¿Cuáles son las medidas más concretas? Esto puede ser interesante para todos los oyentes, ¿no? Que se pueden poner en marcha y que no resuelven, pero que en cualquier manera pueden reducir el riesgo. Pues yo diría que a 3 niveles las medidas, y los adelantaba Elena. El primer nivel es la prevención, que hemos hablado todos aquí, que es la parte importante. Y aquí hay un asunto que yo me voy a mojar, y es mi opinión, y es el siguiente. Estamos hablando si debe haber consejeros expertos en ciberseguridad, en otros ámbitos de la dirección, si debe haber expertos de ciberseguridad como directivos. Mi opinión es la siguiente. A mí me gustaría, si yo estuviese pues, el CEO de una empresa no pública, como soy ahora, que el que tome las decisiones fuese un directivo al que le estoy enseñando ciberseguridad, digo, las decisiones en ciberseguridad, me gustaría que fuese un buen directivo que está aprendiendo ciberseguridad a que sea un buen experto de ciberseguridad al que estoy enseñando a ser directivo. Y aquí arrastramos una inercia que se ha propiciado por el tema de la transformación digital. Tenemos ejemplos a nivel internacional clarísimos de técnicos muy buenos que han llegado a ser grandes directivos y que están liderando la transformación digital del mundo. Microsoft con Bill Gates, Apple, Facebook, WhatsApp. Pero nos olvidamos que seguramente ha habido cientos de miles de grandes técnicos con grandes ideas que fracasaron porque no eran buenos directivos. Y lo que vemos también en muchas organizaciones es que el peso en la toma de decisiones de algo tan crítico que afecta no solo a los riesgos de ciberseguridad, sino a los riesgos de la compañía, el peso se traslada hacia profesionales de la ciberseguridad y en algunos casos a hackers blancos. Los hackers blancos son técnicos, no son directivos, son técnicos. Y hay algunos hackers blancos que pueden ser buenos directivos y pueden tener una visión estratégica y pueden estar involucrados en los comités de dirección, incluso ser consejeros. Pero mi opinión es que la tendencia tendría que ser otra, es decir, consejeros con formación en ciberseguridad, evidentemente no técnica, claramente que no, personal directivo con conocimientos de ciberseguridad, claramente no técnicos, porque luego sí que hay técnicos que tienen que hacer su trabajo. Por lo tanto, ahora las 3 capas serían la parte preventiva, que tiene que ver mucho con la concienciación y la formación a todos los niveles, desde el empleado que utiliza las tecnologías hasta en el consejo de administración. Todos deben entender lo que es la ciberseguridad, qué riesgos se entrañan y cómo se deberían de gestionar. La segunda conjunto de medidas ya sí que son de carácter técnico, es decir, todas las medidas de detección, de contención, de análisis, de respuesta, de recuperación, tienen un componente técnico completo, ¿no? Al 100%, y deben ser proporcionadas por personal y consultoras y empresas especializadas en ciberseguridad. La aproximación de la cebolla, lo que llamamos nosotros la defensa en profundidad, es una estrategia que se aplica desde hace mucho tiempo y es aplicar diferentes capas de protección. Evidentemente te pueden vulnerar una, pero es muy difícil que lleguen a vulnerarte todas. Existen varios principios básicos de ciberseguridad, que una es la defensa en profundidad, la otra es la segregación de funciones, que hablaba José de este tema, es decir, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, el responsable de informática no puede ser el responsable de ciberseguridad. O sea, es que el responsable de ciberseguridad tiene que estar velando porque los de informática lo hagan de forma segura. El mínimo privilegio y la mínima funcionalidad, es decir, proporcionemos las tecnologías para lo que se necesitan y solamente para eso y no más.
Con esos principios nos estaríamos ahorrando mucho. Y luego la última parte, en esas medidas están los antivirus, los firewall y toda la evolución tecnológica que solo los expertos de ciberseguridad conocen, evidentemente. Y además que estas medidas cambian continuamente, o más bien evolucionan, y se tienen que adaptar a las nuevas amenazas que están cambiando continuamente. Y luego adelantaba Elena el último tema, que es la crisis. Los ciberataques, y ya lo sabemos desde hace mucho tiempo los que trabajamos en esto, pero yo creo que se puso de manifiesto el pasado año con WannaCry y con Petya. Los ciberataques lo que producen son crisis. Crisis a nivel nacional, como fue WannaCry, crisis en una entidad, en una organización. Un ciberataque ya no me hace perder dinero, sino que me mete de lleno en una crisis. Y hay que gestionar una crisis. Y los que saben gestionar crisis son los expertos en gestionar crisis y no los expertos en ciberseguridad. Algunos de ellos sí, pero no los expertos de ciberseguridad. Si miramos la crisis de WannaCry, sacamos varias conclusiones muy interesantes. Nosotros, INCIBE, como gestionamos esa crisis, fue desde el lado de la comunicación. Es decir, nosotros, por supuesto, analizamos malware, intercambiamos muestras, nos coordinamos con el CCN, con FCC, con Red Eléctrica, con todos los que estábamos intercambiando información, con todos. Pero la crisis se gestionó desde el lado de la comunicación. Es decir, un WannaCry, que era un ransomware, que afectó, teniendo en cuenta nuestra información, al menos 10 empresas importantes, 10. El año pasado gestionamos 123.000 incidentes en España. O sea, es decir, a día de hoy probablemente hay 10, 15, 20 empresas importantes involucradas en algún incidente importante. WannaCry afectó a en torno a 10 empresas importantes. El daño que les produjo a nivel económico fue relativamente bajo, pero una crisis nacional en toda regla, y Telefónica fue una de las grandes afectadas a nivel de imagen. Y como había que gestionarla, era desde el punto de vista de la comunicación, porque lo que había que trasladar era algo muy sencillo. Es, oye, sabemos lo que ocurre, es que Telefónica lo sabía a las 12 de la mañana, que era un ransomware que afectaba unas vulnerabilidades conocidas en las que había solución. O sea, había que trasladar, una, sabemos lo que pasa, dos, con parchear se soluciona. Sin embargo, estuvimos pues, más de 72 horas viviendo en nuestro país una verdadera crisis, con todo el mundo preocupado y con bombas informativas. Nosotros lo que hicimos es gestionar la comunicación, atendimos más de 50 entrevistas en directo en 48 horas. Y nosotros vimos que en España se hacían los deberes. En Reino Unido, que lo gestionaron de otra forma, Reino Unido está dentro de los 5 países con mayor impacto de WannaCry y tenían información que España no tenía al principio. Porque todas las empresas, Iguay, Telefónica y otras empresas, a la 1 del mediodía y las 2 tenían toda la información y se lo pasaban a Reino Unido. Y Reino Unido tuvo más afectación que España. Por tanto, yo lo que le diría, como resumen, es concienciación, formación, por supuesto, la parte preventiva nos ahorra muchísimo. Si vemos de los 123.000 incidentes, gran parte son incidentes relativos a malware que se desarrolló antes del año 2013, es decir, que si estuviésemos con los sistemas parcheados no hubiesen afectado. La parte preventiva es fundamental, la parte de detección y contención y respuesta, aspecto puramente técnico, con departamentos especializados, eso está clarísimo, con empresas especializadas, y luego estemos preparados para gestionar crisis. Y como digo, decimos nosotros, cuando estamos con directores de comunicación, prepararos para contarlo, porque no hagáis que lo cuente un técnico, porque un técnico habla en ceros y unos, y esto no es hablar de malware, de servicios NDP, ni nada de eso. Esto es gestionar crisis. Y ese es mi resumen un poco de te lo agradezco muchísimo. Yo creo que aquí todos ¿no? queremos comentar esto porque me parece muy interesante, ¿no? Ángel. O Cose, igual. Tú haces, perdona, no he visto que... Por favor. Oye, pues yo saco 4 temas que he anotado escuchándoos, ¿no? El primero es, no sé si recordáis, un libro magnífico que editaba todos los años Luis Valls, presidente del Banco Popular, que se llamaba Repertorio de Temas, en el que recogía en un tocho así de gordo todas las incidencias que había tenido en el último año en la red del banco. Y las contaba con una crudeza y una franqueza extraordinarias. Y eso nunca afectó negativamente a la imagen del Banco Popular, al contrario. El Banco Popular era un banco que se conocía muy bien y estaba tan seguro de sí mismo que era capaz de contarlo. Y aquel libro todavía está por ahí en algunas bibliotecas, vale la pena leerlo incluso a día de hoy, ¿no? O sea, lo digo a efectos de cuál es el nivel de transparencia. Hay algunos niveles de transparencia que, superados un determinado umbral, son magníficos. Atinar con eso es complejo. Pero bueno, a mí me ha hecho
y lo tengo siempre presente. La segunda es respecto del sector financiero. El sector financiero es, desde el punto de vista de ciberseguridad, un animal muy particular. El sector financiero vive de la ciber, ¿no?, de la informática, y por lo tanto, digamos que en el sector financiero todo lo que tiene que ver con la seguridad de los procedimientos está en el ADN de las compañías. En la medida en que las compañías están bien gestionadas, que tienden a estarlo, pues lo que decía Sun Tzu, ¿no?, el buen general conoce la pintura general y los detalles. En el sector financiero los generales conocen la pintura general y la ciberseguridad. Yo creo que eso es así, pero eso no quiere decir que no haya que estar atento, y lo voy a decir, cuando hablamos de ciberseguridad es fácil dejarse llevar por la tentación de pensar en WannaCry, alguien que te agrede desde fuera. La experiencia que yo tengo es que los incidentes más graves que se nos han producido no ha sido por ahí, ha sido porque alguien dentro de la casa se equivocó y nos ha montado un lío de la Madonna. Y eso es ciberseguridad, porque si resulta que dos bases de datos se te mezclan y se te corrompen, pues tienes un problema mundial, y eso es ciberseguridad. Entonces tú decías, desde el punto de vista práctico, ¿qué? Desde el punto de vista práctico es muy fácil y muy rentable resolver los problemas de seguridad internos. Y no estoy hablando de fraude, que eso es otra película, estoy hablando de cosas porque los procedimientos no están bien diseñados, porque no hay 4 ojos y 4 manos para hacer una tarea, que son cosas fáciles de implantar y que tienen unas ventajas enormes. Y luego, y me vuelvo a callar ya, respecto de la gestión de crisis, hay varias formas de enfocarlo. Yo tengo una experiencia, me está resultando interesantísima, estoy en un consejo de una compañía alemana. Cada vez que hay una crisis, sea de la naturaleza que sea, es una cultura radicalmente distinta a la nuestra, ¿no? Cada vez que hay una crisis, sea de la naturaleza que sea, se monta un grupo de trabajo ad hoc, muy en la cultura alemana, y hay un consejero que actúa como sponsor de ese trabajo. Lo cual quiere decir que el consejo, a través de una persona que cada vez va variando, está directamente involucrado, en la resolución de la crisis, y hay un consejero que actúa como sponsor, que se garantiza que los equipos que están dedicándose a resolver y atender el problema tienen el apoyo del consejo, y que asegura a su vez que el consejo tiene toda la información necesaria para cuando tenga que tomar decisiones las tome. Que me parece una cosa magnífica y por eso la cuento. Pensar que en la cultura corporativa española a día de hoy se puede hacer una cosa como esta, yo creo que no es factible simplemente, ¿no? O sea, los equipos de dirección no soportaríamos que un consejero viniera a decirnos qué tenemos que hacer, ¿no? Pero me ha parecido muy interesante, pero lo cierto es que enfoca muy bien el problema, ¿no? Pero yo creo que eso que dices me ha gustado que traigas esto de Alemania. Pero claro, es que es para provocarte. No, yo no sé, me gusta eso. No. Si yo es que además ahora tengo bastantes contactos con gente alemana y bien sabemos que es que el mundo corporativo alemán es muy distinto, desde luego, al mundo anglosajón. No se parecen nada, porque bueno, los propietarios de las empresas alemanas suelen ser generalmente 1 o 2 familias y hay una dispersión accionarial casi mínima, y el mundo anglosajón es lo contrario. Por eso los anglosajones se sorprenden mucho. En Estados Unidos tú vas y dices que hay unos consejeros dominicales y quedan perplejos porque ellos no tienen a ese señor amo que está presente en el consejo, porque está muy atomizado el accionariado y por tanto los consejeros que hay, por definición, son todos independientes. Son gente de prestigio, que están allí, ¿no? Pero es muy bonito lo que dices, porque efectivamente en ese entorno alemán se puede permitir un sponsor de ese tipo, que es un sponsor del consejo, y eso es, pero claro, eso es difícil de trasladarlo aquí, es muy difícil. Yo, de todas formas, en el tema de gestión de crisis, lo que es a mí me parece muy importante es que existan siempre unos procedimientos de backup, es decir, que si te atacan en un ámbito, una televisión, que te atacan a todo el sistema de programación del día y te quedas sin nada y no puedes ni siquiera transmitir. Entonces tú tienes que tener algo que te permita seguir en el aire, porque si no, y eso tiene que estar previsto. Es decir, que hay cosas esenciales, o que te atacan una refinería y te quedas sin poder elaborar. Pero claro, pero puedes tener incluso acuerdos con
con competidores que están cercanos para que suministren en un momento determinado, porque ellos también se pueden encontrar en un momento. Que eso que hablábamos antes de cómo llegar a comunicación con los competidores, pues aquí hay una manifestación clara que es fundamental tener ese escenario en el cual tú has pintado esa posibilidad de que te pase algo que le va a pasar al otro también posiblemente, ¿no? Es decir, que esto, como estamos en este mundo tan distinto, luego hay un asunto que a mí me parece también importante, esa obsesión que tenemos por la información integrada, es decir, que todo el sistema de información pueda estar integrado, está muy bien, pero cuidado, porque si nos toca el sistema de información, y a lo mejor hay que pintar las cosas de una forma distinta, es decir, que hay ciertas piezas que tienen su propia vida, que luego se comunican a un determinado nivel, pues para evitar justamente que haya una cierta dispersión, para evitar en un momento determinado que todo se te vaya a la porra, porque eso es fundamental en el ciberataque. Quiero decir que, como decíamos antes, estamos siempre aprendiendo, pero es que no nos queda más remedio. Y es que lo que es sagrado en un momento determinado y que lo damos como principio básico, pues va a haber que ponerlo en tela de juicio, porque las circunstancias son así, la evolución... Claro, es totalmente... Es que todo es cambiante. Es que no hay nada más seguro que el cambio, o lo más fijo que hay. No, yo fíjate, por intentar ir sintetizando, concluyendo, ¿no? O sea, yo creo que hay un acuerdo claro y amplio que este es un tema que ocupa, que ha empezado a ocupar de manera intensa en los últimos años a los consejos, y que todos los consejos, por lo menos grandes, son conscientes de que les va a ocupar más intensamente durante los próximos años. Punto 1. Punto 2. Es un tema en el que hay que distinguir, y yo creo que tú lo has hecho muy bien antes, 3 etapas, ¿no? O sea, la etapa de la prevención, la etapa de la recuperación y la etapa de las crisis, ¿no? Esta etapa intermedia, decías, de detección, identificación, etcétera, ¿no? Y las dos cruciales son los dos extremos, ¿no? Yo creo que lo importante es, tercero, por simplificar también, la prioridad, o sea, priorizar, y por lo tanto los trade-offs a los que yo me refería, dónde se ponen los recursos, tanto humanos como materiales. 2, qué organización responde a estos nuevos retos, y en cierta medida sí es verdad, y tú creo que has hecho un punto muy importante, ¿no? Que hay que replantearse si el director de informática o el director de innovación es el jefe de ciberseguridad, y ahí en ese sentido las 3 líneas de defensa tradicionales en la gestión de riesgos aquí aparecen también cruciales, ¿no? En la gestión de las crisis también se ha dicho muy bien, es un tema de comunicación. Estoy diciendo estas cosas porque me parece que uno de los, para mí conceptualmente, cuanto más lo pienso, y ya sé que va a sonar como una herejía, es que no hay tanto nuevo en el tema de la ciberseguridad. O sea, en el fondo estamos, o sea, el ataque de las Torres Gemelas es un ataque que hoy llamaríamos de ciberseguridad, ¿no? En el sentido de que ¿qué es lo que está en juego? Es un ataque a la continuidad del negocio. O sea, ¿qué es lo que nos da miedo de los ataques de ciberseguridad como compañías? La continuidad del negocio. O sea, ¿cómo garantizamos al día siguiente poder abrir o la media hora siguiente poder abrir, ¿no? Como compañías. Al país supongo que le preocupan otras cosas. Bueno, también, cómo continúa el país existiendo y cómo se defiende sus agresiones externas, ¿no? Entonces, en el fondo esto es un tema de organizar la continuidad del negocio ante un riesgo de una magnitud distinta y con un grado de probabilidad, y yo creo que esto es lo que cambia, mucho más alta de lo que tradicionalmente pensábamos. Es verdad que la probabilidad es alta para ataques menores, para que te roben un poquito de energía en no sé dónde, para que te desvíen un poquito de tu televisión a otro, o te roben un par de petroleros que te mandan a otro sitio, ¿no? Pero el riesgo de un ataque alto es mucho más alto de lo que pensamos. O sea, un ataque con implicaciones importantes. ¿Por qué? Porque este es un negocio muy rentable. O sea, una cosa que hay que decir también es que detrás de esto, y también lo has dicho tú al principio, aquí hay toda una industria. O sea, que hay toda una industria que me lleva a que el debate este de la prevención y las crisis hay que hacerlo a todos los niveles, a nivel de compañía, a nivel de país, a nivel de cuerpos de seguridad y a nivel de todo lo que queramos, porque en el fondo, mientras sea siendo un gran negocio, pues vamos a tener que estar permanentemente, no me quiero ir tanto por el lado del negocio para no desviarme de la atención de la responsabilidad de los consejos, ¿no? O sea, ¿cuál es la responsabilidad de los consejos? La responsabilidad de los consejos, en mi opinión, es muy sencilla.
Y es muy sencilla de conceptualizar, muy difícil de ejercer, muy difícil de conceptualizar. Nuestra responsabilidad es que tengamos definido el problema, políticas para gestionar ese riesgo, que incluyen políticas de transparencia y políticas de comunicación y políticas de gestión de crisis. Y dos, igualmente importante, hacer un seguimiento de esas políticas en su cumplimiento. La primera parte la hacemos todos, que es la más fácil. Digamos, definir una política, llamamos a cualquier consultor, definir una política maravillosamente. El problema es cómo implementamos. Por utilizar otro vocablo que si no tenías ya, implementamos. No, yo sí ya he tomado nota. Ese ya es viejo. Porque yo estoy enamorado de los portugueses, que lo que hacen es simplificar el idioma. Pues hay otra que es monitoreo. Ahora Uy, hablamos ya te lo mucho de cuento. monitorear. Eso viene ¿Cómo del arte de... pues, ¿cómo monitoreamos las políticas? Pero teniendo una palabra que se llama implantación, ¿por qué hago Eso. implementación? Bueno, pues vamos a implantar las políticas, sobre todo vamos a vigilar, a controlar, a supervisar el cumplimiento de las políticas. Porque ahí detectaremos todos los problemas internos que tú decías. O sea, gran parte de los problemas internos, en el fondo, son políticas mal complementadas. Si tenemos dos bases de datos que se hablan mal o que se pervierten unas a otras, es porque hemos definido mal nuestra política de calidad del dato. Totalmente. Y todo eso es lo que yo creo que es la responsabilidad. Sí, que yo podemos hacer añadiría nosotros, esto de la formación y Bueno, la formación, del sí. código de comportamiento Bueno. que va más allá en el utilizo de la tecnología por parte de todos los empleados, porque yo creo que es una información que los empleados tienen que saber, que tienen que conocer, y del impacto de una mala utilizo de la tecnología. Ahí me preocupa una cosa, ¿no? O sea, es muy difícil en empresas con muchos trabajadores ponerle puertas al campo. O sea, impedir el acceso a Internet es imposible. Eso es imposible. Impedir que Imposible. un trabajador se traiga un pendrive de su hijo para imprimir no sé qué que le han mandado al colegio es imposible. Pues no es imposible, pero hay- Fernando. hay- Puedes bloquear. No, lo que Hay puedes que es impedir las gestionarlo. consecuencias Puedes de bloquear, eso. Absolutamente, puedes pero no bloquear es el acceso posible. a los puertos Claro. USB de Sí. todos los PCs de la Absolutamente, compañía. va a ser, ¿no? Nosotros No, no, Eso pero es lo que- cuando nosotros digo, lo hemos José, pero hecho, cuando nosotros digo lo tenemos, imposible, nosotros digo lo que hemos hecho y se materialmente han puesto todos- Todo se han es puesto todos técnicamente como es canteras. posible. Pues nosotros lo hemos Técnicamente Hombre, es posible, sí, es pero un- el coste de hacer eso Sí, sí, sí. en algunas compañías, en muchas compañías, en compañías con muchos trabajadores, es prácticamente Pero imposible. depende de dónde, depende de dónde pongas. Entonces lo que tú tienes que hacer es las consecuencias de eso. Depende de dónde pongas. Lo que tú el- tienes que establecer es un sistema, y esto es un tema, no es de esto no soy experto en absoluto, ¿no? Que un tipo que traiga un pendrive de su casa y lo meta, no contamine el sistema en general. Y eso debe ser relativamente fácil de hacer. Yo sin Es que saber no puede, nada ni de esto. siquiera. Es que no puede meter el No, pendrive. No, es Pero- que lo vas a tener que... Pues Te da está igual, bloqueado. es que ahora ya no Está metes un bloqueado. pendrive, accedes a una página web Lo puedes y te bloquear. bajas lo mismo. Mira, en estas cosas, Fernando, nuestra experiencia es No seamos ingenuos, es ¿no? muy incómodo y la gente se alborota. Nuestra experiencia es, si de verdad es un tema grave, hay que ser radical y talibán. ¿Con 100.000 trabajadores en una No, empresa? Oye, hay un Estás filtro- hablando de una empresa de mira, 300 nuestra trabajadores. empresa hay un Es que filtro- no tiene nada que ver. nuestra empresa hay Es un que no tiene filtro. nada que ver. Si queremos acceder a la página web de Red Eléctrica, tenemos que pedir permiso expreso para que nos habiliten el acceso a esa red. Y tenemos que A explicar... una parte por qué. de la página web de Red Eléctrica. Bien, ya. No a la No, página pero web de al Red Eléctrica, que W- es pública, al como W- toda compañía. no, ¿eh? pero- Vamos a ver, No, pero sin para entrar acceder, en- no, Sí, yo lo no, único que quiero estoy decir. diciendo desde mi empresa, Sí. si yo quiero acceder desde mi móvil a la página con- web pública le de Red controla la Eléctrica, navegación. antes tengo que llamar por teléfono al de seguridad para explicarle, quiero acceder aquí, habilítame el acceso. Es decir, yo tengo bloqueado el acceso desde todos mis equipos a cualquier cosa a la que no me hayan dado expresamente permiso. Lo que- La gente se pone Eso- como motos, pues sí, pero seguridad, Allí- seguridad, allí lo que pasa- seguridad. Lo que pasa allí, José, que yo te diría que en función del sector, de la empresa, yo creo que en primer lugar hay que saber claramente o sea, generalizar es imposible, ¿eh? Nosotros, que yo por ejemplo visito muchas organizaciones, yo antes de poner soluciones mágicas, yo siempre les digo, soluciones mágicas no existen. Ahora vamos a intentar ver dónde están tus prioridades, cómo necesitas acceder a la información y en función de eso establecer los usos y las necesidades para luego después ir con las soluciones. Completamente de acuerdo, y generalizar es un absurdo y las compañías no tienen nada que ver entre sí. Pero si desde un PC en el que se está accediendo a información privada de tus clientes también se puede acceder a Facebook, tienes un problema. Si desde un PC en el que puedes acceder a información de tus clientes, puedes acceder a una página web que tiene publicidad, tienes un problema, porque la publicidad es uno de los caminos. Entonces,
Si en un PC tienes información de tus clientes, o haces cosas o tienes un problema. Y hacer cosas, que es lo que yo quería decir simplemente, solo las puedes hacer si te pones radical. Es decir, es que los gusanos no te entran por la puerta, te entran por un vídeo que ves en una página web teóricamente de un periódico, porque un periódico pone un anuncio de alguien que conoce, pero él no lo sabe, ese anuncio te dirige a otro sitio y catapum, ya la has liado. Yo lo que diría es que, desde el punto de vista de ciberseguridad, o sea, técnicamente se puede hacer todo. Técnicamente es posible bloquear los USBs, la entrada de información. O sea, técnicamente es posible tener un nivel de protección enorme, con un coste, que decía Fernando. Ahora, técnicamente es posible que, aunque técnicamente hayas bloqueado todo, técnicamente es posible saltártelo. Sí, pero también el coste. Entonces, un empleado, es muy difícil que si tú implantas una política de protección de los USBs, el empleado se lo salta. Ahora, como haya una organización que quiera saltar, es cuestión de dinero. Dios esté libre de alguien que, como es como el fraude, Dios esté libre de alguien que quiere cometer un fraude. Perdona, y cuando tienes servicios externalizados, miles de proveedores. Ahora, todo esto en la práctica se hace mucho. Ahora, entre una cosa y otra hay un gran nivel en el que tienes que analizarlo, y sobre todo en temas mucho, yo de verdad insisto mucho en saber cuáles son las necesidades estrictas de cada organización y de cada departamento, porque no son lo mismo los que están a lo mejor trabajando en temas de compraventa de empresas que los que están trabajando en un área de administración. No son las mismas necesidades que tienen, y hay que trabajar, porque si no iríamos un poco en contra. Yo creo que la seguridad tiene que acompañar a los procesos de transformación digital. No nos podemos poner absolutamente muy rígidos, porque entonces es que vamos en contra de algo que es una ventaja empresarial también. Entonces hay que acompañarlo, y cada caso, pues evidentemente será un mundo. Seguro, José, que en los casos que tú comentas se está utilizando, o hay unas necesidades muy claras de protección, pero decir que hay que analizarlo. Yo creo que no son tan extrañas. Ahora hay muchísimas empresas, por ejemplo, que de forma natural, y es obvio que hay que hacerlo así, tienen automatizado todo el proceso de pago de las facturas, incluida la aprobación del pago, la confirmación de la recepción. Como alguien te entre en eso, que es, vamos, dentro de la importancia de los procedimientos, como alguien te entre ahí, te puede montar un lío de la Madonna. Pero enorme, ¿no? Claro, pero José, fíjate. Como alguien te entre. Sí. El asunto es qué se hace para que no entre. Claro, para que no pueda entrar. Pero fíjate, en el que la interconectividad es el valor fundamental de la economía en la que nos movemos. Y donde el dato es la información. Pero lo que no puede ser es que tú, imagínate, o sea, es el valor económico. Lo que hay que hacer es que si tú, imagínate, incorporas una nueva plataforma de facturación electrónica en una organización, lo que no puede ser es que tomes esa decisión sin analizar los riesgos que conlleva. Es decir, eso es lo que yo pienso que hay que evitar. Porque, ahora bien, tú tienes que decir, oye, ¿qué tipo de información voy a manejar? Esa información sometida, en este caso, por ejemplo, información que afecta a datos de carácter personal, pues tengo una regulación que cumplir. ¿Qué tipo de información, qué tipo de sensibilidad tiene la información? ¿La tengo interna? ¿La tengo externalizada en un tercero? Es decir, y tendrás que tener unos niveles de gestión de tus accesos y luego unas pruebas periódicas que garantice que esa plataforma, si la tienes expuesta en Internet, pues la tienes lo mejor protegida. Es decir, ¿y la tendrás completamente protegida? Seguro que no, porque los malos son malísimos. Y me decían el otro día, no los llames malos, llámalos ciberdelincuentes. Bueno, pues los ciberdelincuentes son tremendísimos. Llámalos delincuentes. Son tremendísimos. Pero hombre, allí, José, yo creo que seguro que es a lo que te refieres, que decir, oye, lo que sí que esos procesos de transformación los tenemos que acompañar con una gestión de riesgos y luego con una política de admisión de riesgos que cada uno situará en los niveles que considere adecuados, en función de su momento, de su sector, de muchas cosas. Pero perdonáis, porque yo creo que hemos hecho también, tendremos que cerrar. Quiero solo volver al tema del Consejo de Administración. O sea, el Consejo de Administración, como ya ha dicho también Miguel, lo que tiene que hacer es demostrar
a un momento dado de haber hecho todo lo que podía hacer, ¿no? Esto es un motivo por el cual a un momento dado ha salido el tema del código ético por ejemplo, ¿no? Que está, digamos, aceptado por todos los empleados y tal. Entonces, aquí se trata de un buen diseño, decimos, de lo que es la accesibilidad a la información por parte de todas las personas que hacen parte de la empresa, aparte de controlar también los proveedores, como he dicho, todas las empresas que están conectadas, pero también luego una concienciación en función de las distintas capas de accesibilidad a las informaciones de qué tipo de comportamiento se tiene que tener para intentar de evitar riesgos, ¿no? Una vez que la empresa ha hecho esto, bueno, los riesgos no se pueden evitar todos, sabemos que nos encontraremos con problemas, pero yo creo que el Consejo de Administración puede demostrar de haber hecho su papel, ¿no? Y después yo soy totalmente de acuerdo que tenemos dos temas que son todavía más relevantes, que son el plan de contingencia, efectivamente, porque si tenemos un problema tenemos que tener la capacidad inmediata de reaccionar y resolver el problema que puede ser de negocio o de interés nacional o social, y luego la gestión de la crisis en términos de comunicación, que a veces es lo que hace que el resultado del ataque consiga ser negativo para la empresa, porque una mal comunicación o una tardía comunicación puede crear muchos problemas. Y una cosa que me parece muy importante desde el punto de vista de los consejos y que ha servido muy poco y seguro estamos de acuerdo, y definir el nivel de riesgo asumible, porque una de las labores fundamentales del Consejo, en un mundo en el que estamos todos de acuerdo en que es imbatible, no puedes tener seguridad cero, es definir el nivel de riesgo asumible. Y eso depende del sector, de la compañía, del perfil de riesgo de la compañía, de muchas cosas. Pero esto es importante, ¿no? Porque eso es la primera reflexión. ¿Hasta qué riesgo puede asumir? Muy bien, señores, muchísimas gracias. Ha sido un placer, súper interesante, y esperamos que quien verá parte de este vídeo pueda sacar conclusiones sobre cómo empezar a operar en este sentido, que es este tema que es un tema muy complejo, efectivamente. Muchísimas gracias a todos.